Hoy vamos a meternos de lleno en una organización fascinante con un nombre que, la verdad, ya te dice mucho: The Bridge to Freedom, o lo que es lo mismo, el puente a la libertad. Vamos a desgranar su historia, sus crisis y su increíble transformación a partir de sus propios documentos. Y todo arranca aquí, con este lema en latín que es toda una declaración de intenciones. La educación es el puente hacia una vida de libertad. Ojo que esta no es una frase cualquiera, ¿eh? Es la piedra angular sobre la que se construye todo lo que vamos a ver. Así que la pregunta que nos lanzan de partida es potente. ¿Y si la educación no fuera solo acumular datos, sino un verdadero acto de liberación? Con esta idea en la cabeza, vamos a sumergirnos en su historia. Para entender lo que son hoy, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a sus orígenes, a esa visión fundacional que lo empezó todo. A ver, este viaje nos lleva a los años 50. Hay una especie de preiniciación en el 51, pero la fundación oficial llega en abril del 52 en Cuba, de la mano de Geraldine Innocente y su madre, Mary. Y fijaos qué interesante, apenas un año después, en el 53, añaden un pilar clave. Los derechos humanos pasan a formar parte de su sistema de valores. Y bueno, ¿cuál era su método? Pues usaban la hermenéutica. A ver, la palabra puede sonar un poco académica, pero la idea es en realidad muy potente y bastante sencilla. Es, básicamente, el arte de interpretar en profundidad, de no quedarse en la superficie de las palabras, sino de buscar siempre un significado más hondo. Esa fue su herramienta principal desde el minuto uno. Esta escuela de pensamiento se levantó sobre tres grandes pilares. El ontológico, que es la gran pregunta sobre qué es el ser, qué es la realidad. El epistemológico, que explora cómo conocemos, qué es el saber. Y el axiológico, que se centra en los valores, en la ética. Estas tres dimensiones juntas son como el ADN de su visión original. Y esa parte de los valores, la axiológica, se traduce en estos principios que veis: libertad, justicia, unidad, amor y tolerancia, verdad y paz. Y esto no eran solo palabras bonitas, ¿eh? Eran la brújula que en teoría debía guiar cada uno de sus pasos. Muy bien, ya tenemos la base. Ahora vamos a ver cómo fue evolucionando todo esto con el tiempo, porque su historia se divide en periodos muy marcados, y cada uno tiene lo suyo. Aquí tenemos el mapa completo de su historia. 4 grandes épocas. El primer periodo, el de la fundación con Geraldine Innocente. El segundo, una etapa de continuidad con Lucy Littlejohn. El tercero es una fase muy compleja de fragmentación. Y por último, el cuarto periodo, que es la era actual, la de la síntesis. El primer periodo, con Geraldine Innocente al frente, fue absolutamente clave. Aquí es donde se pusieron los cimientos epistemológicos. O sea, aquí se definió cómo se iba a entender y a construir el conocimiento. Fue la génesis de todo, la idea original. En 1961, con la llegada de Lucy Littlejohn, empieza el segundo periodo. Y aquí la palabra clave es continuidad. No se buscaba romper con nada, sino más bien alargar y enriquecer ese legado original. Seguir construyendo sobre las bases que ya existían. Pero, a finales de los 70, algo se tuerce. La organización entra en una fase que ellos mismos llaman de fragmentación. El liderazgo de entonces declara que el propósito original ya se ha cumplido y funda una nueva organización. ¿Qué pasa? Pues que se desata una crisis de identidad tremenda, con un montón de interpretaciones distintas sobre cuál era la misión real. Y fijaos en esta tabla porque ilustra a la perfección el cacao mental de aquella época. Surgieron hasta 6 posturas diferentes. 6. Había grupos que decían que solo valía el primer periodo, otros que los 2 primeros. Estaban los que lo daban todo por bueno, incluida la nueva organización del 79, otros que volvían al nombre original pero le añadían el apellido espiritual, e incluso había quien negaba la organización pero seguía usando sus métodos. Vamos, una encrucijada de identidades en toda regla. Entonces la pregunta es ¿cómo se sale de una crisis así? Pues no mirando para otro lado, sino todo lo contrario, afrontándola de cara. Y esto nos lleva al tercer acto de la historia, el giro crítico. A finales del 95 arranca el cuarto periodo, el actual. Y lo hace con una valentía que hay que reconocer. Inician una revisión profundísima de todos los periodos y posturas anteriores. El objetivo no era decir, estos tienen razón y estos no, sino intentar sintetizarlo todo para crear algo nuevo y, con suerte, más fuerte. Y todo ese proceso de autoexamen se podría resumir en esta pregunta tan simple y a la vez tan bestia que se hicieron a sí mismos. A ver, un momento, ¿de qué libertad estamos hablando? Una pregunta que lo cambió absolutamente todo. Fue el pistoletazo de salida de su renacimiento. Es que esa primera pregunta fue como tirar de un hilo y empezaron a salir cuestiones todavía más profundas. ¿Estamos hablando de una libertad real o es solo una ilusión? ¿O esta que es brutal? ¿Cómo sabes que sabes? Y ya para rizar el rizo,
¿cuál es la libertad de la propia libertad? Se atrevieron a cuestionar hasta sus cimientos más sagrados. De toda esta reflexión tan intensa surgió un cambio radical. Pasaron de su paradigma original, que era puramente interpretativo, centrado en un único modelo, a lo que llaman un transparadigma. ¿Y qué quiere decir esto? Pues en resumen significa pasar de tener una única forma de ver el mundo a integrar un montón de perspectivas, a entender que el conocimiento no viene de una sola fuente, sino de la fusión de muchos horizontes. Y aquí llega el punto clave de todo esto. Después de la crisis y de la síntesis, llegaron a una nueva conclusión, una máxima que define lo que son hoy. La máxima autoridad en The Bridge to Freedom ya no es un libro, ni un líder, ni una tradición. Es un proceso, la reflexión. Y con esto llegamos al presente. ¿En qué se ha convertido The Bridge to Freedom después de este viaje tan intenso? Pues hoy su enfoque educativo se basa en 3 tipos de pensamiento. Primero, el pensamiento creativo, para ser capaces de generar ideas nuevas, originales. Segundo, el pensamiento crítico, para evaluar los argumentos con rigor y no tragarse cualquier cosa. Y tercero, el pensamiento complejo, para ser conscientes de que en el fondo todo está interconectado. Y esta nueva filosofía se ve clarísima en los cursos que ofrecen ahora. Es que solo hay que leer los nombres: Multievolución del Saber, Santuario de la Transmutación, o este que es genial, Juego de Tronos del Ser y el Saber. Esto te dice que su enfoque ahora mismo es a la vez muy profundo y tremendamente actual. Y creo que esta metáfora que usan, la del banquete de Platón, resume su visión actual a la perfección. Vienen a decir que la sabiduría no está en un solo ingrediente, que es más bien como un banquete increíble donde el secreto está en saber combinar los sabores, o sea, los saberes, para crear una experiencia que sea única, que te nutra y que no se te olvide. Así que, para terminar, volvemos al principio. La historia de The Bridge to Freedom es la de una organización que construyó un puente, lo vio derrumbarse y lo volvió a construir. Y esto nos deja con una última pregunta, una que ya no es sobre ellos, sino para cualquiera que escuche. Si la educación de verdad construye un puente, ¿hacia dónde lleva el de cada quien?